reeducar, reeducar, devolver las funciones, mejorar las funciones, ¿no? En la función respiratoria. Y esto va a depender de la patología, de las circunstancias del paciente, ¿no? Las técnicas que yo les voy vamos primero, vamos a ver algo de anatomía y luego les voy a hablar de algunas técnicas, son de acuerdo a la necesidad del paciente. Ninguna técnica es específica para, para todos los pacientes, no hay una regla general, ¿no? Por ejemplo, un paciente o muchos piensan que la fisioterapia respiratoria es facilitar la inspiración, ¿no? Muchos pacientes le dicen, toma aire, respira, y no es así. Algunas patologías no necesitan de inspiración. Algunas patologías necesitan aprender a botar el aire, ¿no? Como el caso del enfisema, en el caso de las crisis asmáticas, ¿no? Las crisis asmáticas, a veces el paciente está asfixiándose y creen que es seguir tomando aire, ¿no? Encima le echan aire con una hoja y es peor, pues, pacientes que se necesita botar el aire. Hay veces en que la mayoría de pacientes con patología en las cuales se les hace la fisioterapia respiratoria, primero hay que limpiar la zona, ¿no? Limpiar la zona, eliminar secreciones. ¿Para qué? Para que una vez que la zona esté limpia, inmediatamente recién se procede a la estimulación de la inspiración, del ingreso de aire, ¿no? Entonces hay que tener ciertos criterios como vamos a ir observando y como son 2 horas realmente no es el tiempo adecuado para hacer todo esto, ¿no? Porque tenemos que conocer bastante de anatomía para poder explicar qué cosa vamos a hacer con el paciente, ¿no? Y fisiología, ¿no? Si no conocemos anatomía y fisiología, las maniobras torácicas que vamos a hacer simplemente no van a pasar de ser simples movilizaciones sin criterio, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de la anatomía y la fisiología, la vamos a relacionar de alguna manera con la patología respiratoria y en la segunda parte ya vamos a hablar directamente de las técnicas respiratorias, ¿ya? Si ustedes tienen preguntas de alguna enfermedad específica, lo ponen en el chat o me interrumpen la charla para poder contestarlo, ¿ya? Todo aporte o pregunta de algún caso es interesante en una charla. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son las partes del aparato respiratorio, ¿no? Primero, las vías aéreas superiores, ¿no? Que primera parte es las vías olfatorias, ¿no? La nariz, ¿no? La faringe con sus 3 partes, ¿no? La rinofaringe, ¿no? La orofaringe y la laringofaringe, ¿no? Que está en relación con la laringe, ¿ya? Nariz, fosas nasales, laringe, ¿ya? La laringe tiene 3 partes. Rinofaringe, la que está en relación con la nariz, la orofaringe, que está en relación con la boca, y la laringofaringe, que está en relación con la laringe. Todo esto es la laringe, ¿ya? Es vías aéreas superiores. Muy bien, ya hemos hablado de esto, no vamos a perder gran tiempo en haciendo esto, ya sabes, solamente saber que la nariz es la primera parte donde entra el aire, tienes las cintillas olfatorias, ¿no? Tienen ciertas relación con calentar el aire para que el aire no ingrese frío, ¿no? Los cornetes, ¿no? Los cornetes superior, medio, inferior. Seguimos con la nariz. La faringe, ya les he dicho sus 3 partes, tiene una rinofaringe relacionada con la nariz, tiene una orofaringe relacionada con la boca y tiene una laringofaringe relacionada con la faringe, ¿no? Vías aéreas superiores. Son vías de paso, ¿no? Por eso no le ponemos gran importancia, más gran dedicación, ¿no? Son vías de paso donde va a pasar, ¿no? La laringe
¿no? La laringe ya es la parte donde está conformado por eh, por los cartílagos, básicamente, ¿no? Contiene los músculos infroideos, ¿no? Vaina carotidia, ¿no? Está conformada por los cartílagos, ¿no? Un cartílago que se llama el cricoides, ¿no? El cricoides es este castillo de acá, ¿no? Y el cartílago tiroides, ¿no? Donde está la manzana de Adán. Esta fase entre el cartílago cricoides y el tiroides es muy importante porque aquí es donde se coloca la famosa traqueostomía, ¿no? La traqueostomía es en esta zona específica, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Los cartílagos, ¿no? Esos sí son importantes, ¿no? Son tres: tiroides, cricoides y la epiglotis. Ya hemos dicho que el cricoides es el cartílago el más bajo, el más abultado, el de arriba, el cartílago que nos da la manzanita de Adán, el tiroides, ¿no? Y hay tres cartílagos pequeñitos, ¿no? El aritenoides, los coniculados, el cuneiforme. Bueno, esto no es muy importante, son vías de paso nada más. La vía aérea inferior sí nos interesa, ¿no? Vamos a hablar de la tráquea, que la tráquea es ya la vía de acceso directo ya hacia, y va a tener una bifurcación para ir a los pulmones, ¿no? Pulmón derecho y pulmón izquierdo. La tráquea está conformada por muchos cartílagos en forma de U, ¿ya? Si esta es la tráquea, es un corte transversal de la tráquea, ¿no? El cartílago de la tráquea solamente va desde aquí, miren, de aquí hasta aquí. Es una forma de U. Y la parte posterior de la tráquea, la parte posterior de la tráquea, que es esta que se ve aquí también, es tejido blando, ¿no? Que le permite cierta expansión, ¿no? Básicamente no vamos a entrar en grandes detalles, simplemente conocer la conformación de la tráquea, ¿no? Que es el cartílago traqueal en forma de U y la parte posterior de la tráquea es tejido blando, ¿ya? Muy bien. Donde termina la tráquea, ¿no? Cuando nosotros hacemos tubo de aspiración, llegamos a un sitio donde golpea, ¿no? Un sitio de bifurcación que se llama la carina, ¿no? Ahí eh, va a dividirse en bronquio derecho e izquierdo, ¿no? Los bronquios primarios, los bronquios secundarios y hasta llegar a los bronquiolos, que son las ramas más pequeñas de lo que se llama el árbol bronquial. Las subdivisiones de estos pequeños bronquitos, nos va a llevar hasta los llamados alveolos, ¿no? ¿Cuántos alveolos tenemos nosotros? Estos que son aquí, ¿no? Cuando nacemos, tenemos aproximadamente 2 millones y un adulto promedio tiene 4 millones de estos alveolos. ¿Qué es el alveolo? El alveolo lo podemos definir como la unidad anatómico-funcional de la respiración. En el alveolo es donde se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? No sé si por acá hay una... ¿no? Miren aquí y ahorita retrocedemos otra vez, ¿no? Esta es la parte final del alveolo, ¿no? En el alveolo están los capilares, ¿no? Ustedes están viendo que está saliendo estos azulitos que serían las venas y estas rojos que son las arterias, ¿no? Las arterias están llevando sangre oxigenada, ¿no? Sangre oxigenada que llevan el alveolo, el alveolo deposita el CO2 del cuerpo hacia la arteria y va a recibir el oxígeno. Y el CO2 que está saliendo del alveolo va a salir por estas venas, ¿no? Estas venas azules, ¿sí? A regresar. Entonces, ¿cuál es el ciclo realmente de la... Esta es la parte más pequeñita, ¿no? Pero tenemos que saber cuál es el ciclo de, de la sangre, ¿no? ¿Cómo es que la sangre ha llegado aquí, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar
¿no? ¿Cuál es el ciclo de la sangre en el cuerpo? Sabemos que todo inicia con el bombeo de la arteria aorta, ¿no? El corazón tiene cuatro cavidades, ¿no? El corazón tiene cuatro cavidades, tiene dos aurículas, dos ventrículos, ¿no? Las aurículas en la parte superior y el ventrículo en las partes inferiores, ¿no? Corazón derecho, corazón izquierda. Corazón izquierdo tiene sangre oxigenada, el corazón derecho tiene sangre sin oxigenar. El ventrículo izquierdo, por donde sale la arteria aorta, es la que va a expulsar la sangre para todo el organismo. Una vez que la sangre va para todo el organismo, ¿sí? Va a llevar oxigenación a todo el organismo y va a recoger eh, el CO2, las sustancias de de todo el organismo, y va a regresar hacia la aurícula, ya no izquierda, sino derecha, ¿no? A la aurícula derecha va a llegar toda esa sangre mala, se podría decir, ¿no? Sangre azul, sangre con CO2. De esta aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho va a bombear la sangre sin oxigenar con CO2 hacia el pulmón. Y en el pulmón va a llegar esto, ¿no? Va a llegar aquí, ¿sí? Va a llegar, estas venitas van a llegar al pulmón, ¿sí? Con sangre, con CO2. Entonces van a dejar el CO2 aquí, ¿no? Por una acción que se llama ventiloperfusión. Van a dejar el CO2 aquí y van a sacar el oxígeno. Entonces van a llevar sangre oxigenada. Eso es microscópico, por si acaso. Acuérdense que en el adulto son 4 millones de estas cositas, ¿sí? 4 millones que están cambiando oxígeno, ¿ya? Van a recoger el oxígeno, van a absorber el CO2, va a salir por intermedio de la expiración, ¿no? Por eso cuando nosotros botamos el aire, botamos aire con CO2, ya no es oxigenada, ¿no? Prácticamente botamos ese aire con CO2. Es por eso que cuando nosotros viajamos en el micro, ¿no? Llega un momento en que, o cuando hacemos un viaje, llegamos a eso de las 5 de la mañana, ¿no? Que hemos viajado con las ventanas vacías y todos están durmiendo, ¿no? Todos están durmiendo, prácticamente no hay ni uno, no, ni uno despierto, ¿no? Basta que uno abra la ventana y ya se empiezan a despertar todos. ¿Por qué? Porque esa expiración ha hecho pues que el ambiente cerrado del bus, ¿no? Esté lleno ya no de oxígeno, sino de CO2, ¿no? Estamos respirando CO2 de los demás pasajeros, no estamos oxigenando, es por eso que nos adormecemos más. Muy bien. Entonces, una vez que ha ocurrido el intercambio gaseoso, la sangre oxigenada va a salir otra vez, se van a juntar, ¿no? Se van a juntar y van a llegar al corazón, a la aurícula izquierda, ¿no? Ya sangre oxigenada, para después pasar al ventrículo izquierdo y salir por la arteria aorta y repetir el ciclo que les había comentado en antes, ¿no? Entonces, esa es la circulación, la forma como se distribuye la sangre. Pero dentro de esa circulación está muy importante esta fase, ¿no? De la oxigenación. Entonces, las patologías respiratorias pueden ocurrir a nivel alveolar, ¿no? Si nos ponemos a recordar qué cosa ha pasado con nuestro famoso COVID, ¿no? Cuando nosotros tenemos una neumonía, estas partes internas, ¿no? De los bronquiolos, ¿no? De los alveolos, ¿no? Se llenan internamente de moco, ¿no? Entonces, ese moco que está internamente no permite que las zonas alveolares donde se produce el intercambio de oxígeno estén libres. Entonces, no hay una buena respiración. Por eso el paciente tiene dificultad respiratoria, por eso le baja la saturación, ¿no? Entonces, eso normalmente moco, y eso es lo que nosotros conocíamos, ¿no? Por eso nuestra terapia respiratoria, con la que vamos a después, nuestras técnicas respiratorias que conocíamos hasta ese momento, eran posturas de drenaje,
vibraciones y eliminación de las secreciones, ¿verdad? Lo que no conocíamos es que con el nuevo COVID ya no eran secreciones mucosas las que llenaban estos espacios. Ahora la cosa cambió, eran coágulos, ¿no? Entonces, como eran coágulos, no eran tan fáciles de drenar. Entonces, con nuestras técnicas, nuestro conocimiento que teníamos no fue suficiente. No fue suficiente e inclusive eh, por desconocimiento, o, bueno, pues desconocimiento porque no se conocía una enfermedad así, llegamos a hacer mucho daño, ¿no? Después de eso se comprobó pues que la verdadera, eh, el verdadero tratamiento de higiene bronquial en ese momento era simplemente el cambio de posición, ¿no? Pronación, supinación, solamente para facilitar que el cuerpo pueda facilitar solo el flujo de aire, ¿no? Las movilizaciones apresuradas, ¿no? De vibraciones, de compresión, descompresión, eso no fueron muy efectivas, ¿no? Porque esos coágulos podíamos moverlos y causar mayor daño al paciente, ¿no? Ahí hay ocasiones en que estos bronquios se dilatan, ¿no? Al dilatarse, pierden su zona de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, estos pacientes al dilatar, ¿no? Hacen retención de oxígeno. Entonces, esos pacientes que tienen retención de oxígeno, sus maniobras respiratorias no van a ser, pues, definitivamente el hecho de hacerles ganar a tomar aire, ¿no? En ellos las maniobras respiratorias van a hacer que expulsen el aire, ¿ya? Muy bien, entonces bastantes criterios, hay que tener bastantes criterios para elegir las técnicas adecuadas de tratamiento de fisioterapia respiratoria. Bueno, conseguimos entonces, nos hemos adelantado un poquito para explicar eso. Muy bien. Entonces, se divide en bronquio, ¿no? Derecho, izquierdo. Acuérdense que el bronquio derecho fisiológicamente es más directo que el izquierdo, ¿no? Es por eso que cuando se aspira, ¿no? Se aspira al paciente que tiene muchas secreciones, la cánula de aspiración va directamente a aspirar y normalmente limpia el bronquio derecho, ¿no? Porque la cánula de aspiración no tiene la posibilidad, porque inclusive es un poquito más levantado a esto, ¿no? Entonces este no tiene posibilidad de aspirar esto. Es por eso que antes de realizar la aspiración hay que manejar maniobras, hay que hacer posturas de drenaje, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar cuáles son las posturas de drenaje van a tener relación con la posición de los bronquios, ¿no? ¿Y cuáles son los bronquios? ¿No? ¿Cuáles son los bronquios que van directamente a conformar segmentos pulmonares? Entonces vamos a ver cómo se divide un pulmón. Normalmente pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Cada pulmón tiene lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que saber. Está el pulmón derecho, ahí está. 1, 2, 3 lóbulos. ¿Ya? Pulmón izquierdo, 1, 2 lóbulos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón derecho? ¿Ya? El pulmón derecho tiene 10 segmentos pulmonares, por lo tanto tiene 10 posturas de drenaje. ¿Ya? Cada segmento pulmonar tiene una forma de drenar. ¿Qué cosa es drenaje? Verticalizar, ¿no? Los segmentos pulmonares son como focos que apuntan al centro del bronquio. Para que drenen, tiene que haber una forma en la cual se verticalice y por gravedad, acompañado de diversas maniobras que pueden ser vibraciones. Las compresiones que antiguamente se daban y actualmente ya no se utilizan, hacen pues que pero por gravedad se limpien los bronquios. Muy bien. Entonces, en el pulmón derecho, ¿no? Vamos a ver que tiene
de los tres lóbulos, vamos a ver los 10 segmentos. ¿Ya? El lóbulo superior tiene 3 segmentos. Tiene un segmento superior, tiene un segmento anterior y un segmento posterior. ¿Ya? Superior, anterior y posterior. ¿Ya? El lóbulo medio tiene un segmento medial y un segmento lateral. ¿Ya? Y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. Tiene un segmento superior, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Ya? El pulmón izquierdo tiene solamente 2 segmentos. Aquí solamente existe el segmento anterior y el póstero superior, el segmento posterior y superior que estaban en este lóbulo derecho se han unido, haciendo un solo segmento, el póstero superior. Este lóbulo medio, ¿no? Que existía como lóbulo medio independiente, en el pulmón izquierdo ya no es ya no es lóbulo medio, es parte del lóbulo superior y se junta y se llama língula. Existe língula superior y língula inferior. Y un lóbulo inferior en el izquierdo que es igual al derecho, que tiene 5 segmentos. Tiene un segmento superior, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Ya? Repito, ¿ya? Pulmón derecho, lóbulo superior, segmento anterior, posterior y superior. Lóbulo medio, segmento medial, segmento lateral. ¿Ya? Y lóbulo inferior tiene 5 segmentos: superior, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Ya? Pulmón izquierdo tiene segmento postero superior, tiene segmento anterior, tiene una língula, que en el derecho era el lóbulo medio, y el lóbulo inferior tiene segmento superior, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Por qué es importante conocer esos segmentos? Porque cada uno de esos segmentos tiene una postura de drenaje, ¿no? A nosotros cuando nos dan una placa radiográfica nos dicen, tiene atelectasia, ¿no? Tiene atelectasia en los lóbulos, normalmente es en la base, o sea, en el lóbulo inferior, ¿no? Tiene, mire, atelectasia, ¿no? En los lóbulos inferiores, ¿no? No está pasando el aire. Entonces, ¿qué tenemos que hallar la forma? Porque existen las formas, ¿sí? En las cuales esos segmentos donde no está pasando de aire y sale la atelectasia se verticalicen y gracias a nuestra ayuda de nuestras maniobras se pueda eliminar las secreciones para posteriormente facilitar el ingreso del aire y también hacer las maniobras adecuadas para el ingreso de aire a esa zona. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, en la parte final de estos bronquios existen todos estos alveolitos, ¿no? ¿Ven? Los alveolos. Aquí se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Aquí se produce el intercambio gaseoso. Ahora, cuando nosotros nos dicen, hablando ya de términos eh, relacionados a nuestra carrera y hablando ya profesionalmente, cuando decimos respirar, nosotros decimos, a ver, respira, ¿no? Realmente en términos ya profesionales, eso no es respiración, ¿ya? Nosotros no podemos respirar voluntariamente. Lo que hacemos cuando tomamos aire es ventilar, ¿ya? Ventilar los pulmones. La respiración no es voluntaria, la respiración es involuntaria, fisiológica, y se da de acuerdo a la forma, cómo esté, cuán libre y cuán numerosos sean los alveolos y cómo es su capacidad para intercambiar CO2 y oxígeno dentro del alveolo, ¿no? Entonces, eso es respiración, ¿no? ¿Qué cosa es respiración?
Respiración es el intercambio gaseoso que se da a nivel alveolar. Eso es respiración, ¿no? Y entonces esto cuando dice respira, respira hondo, no, pues eso es ventilación. Para términos, en términos pues que entiende la gente común, respirar es, ¿no? Es eso. Pero nosotros ya sabemos que en los libros, en la literatura, nunca lo van a, eh, nunca lo van a encontrar como respiración, lo van a encontrar como ventilación, ¿no? Por eso es cuando dicen, les pregunto, ¿qué es lo correcto? La máquina que le ponen a los pacientes que están en UCI, ¿respirador mecánica o ventilador mecánico? ¿Cuál es lo correcto? ¿Respirador o ventilador mecánico? ¿No? Claro, si han estado atentos a lo que les he dicho, no puede existir un ventilador mecánico, ¿no? Porque perdón, un respirador mecánico, ¿no? Porque la respiración es fisiológica y a nivel alveolar. Lo que nos da la máquina es solamente aire para poder aprovechar. Es un ventilador mecánico, ¿ya? No es respirador mecánico. Aunque algunos les dicen así, ¿no? Respirador artificial, le dicen. No es respirador artificial, es ventilador mecánico. En el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? En el caso del COVID, estos alveolitos se llenaron de coágulos, ¿no? Se llenaron de COVID. Al llenarse de coágulos, no había espacio para hacer el intercambio gaseoso. O sea, no se podía respirar, ¿no? No se podía respirar, no había espacio para que intercambien los gases. Entonces, al no haber espacio para el intercambio de gases, por más que los ventiladores mecánicos daban cantidad de aire, este espacio no estaba libre y el paciente seguía pues asfixiándose, ¿no? Hasta que fallecía, ¿ya? Una vez que pasaba el efecto pues del COVID, los coágulos se iban deshaciendo, iban eliminándose y el intercambio gaseoso se volvía normal otra vez. Entonces el paciente se recuperaba, ¿ya? Ese es el problema que había en la época del COVID. Bien, entonces ya sabemos los alveolos. Nuevamente vamos a mirar la gráfica que vimos en antes, esos alveolitos irrigados, ¿no? Cuando llega la sangre venosa con CO2 para que se vaya por el alveolo, por la respiración, y el oxígeno que ingresa, ¿no? Ingresa por los bronquiolos, ¿no? Pasa a la sangre y se va al corazón para distribuirlo a todo el cuerpo. Eso es la forma, ¿ya? Eso es la forma correcta. Bien, aquí vemos los dos pulmones, ¿no? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, y vemos tres partes, un lóbulo superior, lóbulo medio, y el lóbulo inferior, que es grande, nada más que en la parte anterior se ve chiquito, y el pulmón izquierdo, ¿no? Que por la posición del corazón solamente se va a dividir en dos. El superior, el medio que está acá, se va a convertir en una língula como parte del pulmón, lóbulo superior, y el lóbulo inferior. ¿Ya? Esas son las partes del pulmón. Ahí está, nuevamente. Podemos ver lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Ya se ve chiquito porque la mayoría está en la parte posterior, es como un triángulo lateral subido así. ¿Ya? Lóbulo superior, que tiene a la língula aquí como parte del lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Ya? Muy bien. Un ratito voy a hacer silencio. Muy bien. Ahora, para que funcione el ingreso del aire, están los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los músculos principales de la inspiración? Los músculos principales de la inspiración son el diafragma, que no está aquí, ¿no? En la parte inferior, ¿sí? Que es una cúpula, y
los intercostales externos, ¿ya? Intercostales que van a hacer la acción de asa de balde, generar una presión negativa para que el aire sea jalado, ¿no? Jalado del exterior, ¿no? Y puede ingresar a los pulmones, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pelota desinflada, ¿no? ¿Cómo hacemos para inflar la pelota? ¿No? ¿Cómo hacemos? Empezamos a jalar los bordes de la pelota para que ingrese el aire desde afuera con fuerza, ¿no es cierto? Generamos una presión negativa. Esa presión negativa de jalar para que ingrese el aire es la que realiza el diafragma y los músculos intercostales externos, ¿no? Y hay músculos secundarios o músculos auxiliares que normalmente están en el cuello, ¿no? Los músculos accesorios de la respiración son pues el trapecio, el esternocleidomastoideo, el elevador de la costilla, el angular del omóplato, ¿no? Por eso es que cuando estamos cansados, ¿no? Estamos cansados o hemos hecho una actividad física, ¿no? eh, ya no basta con la acción del diafragma, que simplemente presiona las vísceras y crea un espacio más grande, los intercostales externos que generan un aumento del diámetro anteroposterior y lateral de la caja torácica, ¿no? Aumentan no solo aumentan ese espacio, sino que necesitamos que también, a la falta de aire, el diámetro superior también se amplíe. Es por eso que empiezan a trabajar los músculos del cuello, ¿no? Músculos del cuello. A un anciano o una paciente con insuficiencia respiratoria, claramente le vamos a ver que está agitado porque la musculatura del cuello se está moviendo, ¿no? La musculatura del cuello que no debe moverse cuando está en reposo o porque está funcionando mal, o en el caso de nuestro COVID, que es el ejemplo a seguir en estos tiempos, se ha acostumbrado a trabajar con esos músculos, ¿no? Entonces hay que empezar a reeducar nuestro diafragma, ¿no? Que es el músculo principal de la eh, inspiración. Entonces, ahí están los músculos principales de la inspiración. ¿Ya? Los músculos principales de la inspiración son los intercostales externos, que hacen, elevan las costillas, ¿no? Que hacen prácticamente la acción de la asa de balde, ¿no? Como ven aquí, al elevarse las costillas, aumentan el diámetro transversal y anteroposterior, ¿no? Eh, Aparte de eso, el diafragma, ¿no? Que es un músculo principal, que está, que prácticamente aquí no está, ¿no? El diafragma básicamente es una cúpula debajo debajo de la, que divide la región torácica de la región abdominal, ¿no? Que al momento de contraerse presiona el abdomen y lógicamente genera un aumento de las vísceras o una proyección de las vísceras hacia adelante, ¿no? Es por eso que cuando nosotros decimos respiración, hablamos de respiración torácica y respiración diafragmática. La respiración torácica, esta es la que nosotros conocemos, ¿no? Respirando, ¿no? Inflamos el pecho, ¿no? Es respiración torácica. Y la respiración diafragmática es tomar aire, pero ya no va acá, sino hacia el diafragma. Acá no se mueve nada. Es una respiración que hay que enseñar al paciente, muy necesario en un anciano, ¿no? Muy necesario en una persona que está saliendo de procesos respiratorios, ¿ya? La respiración diafragmática es a 2 a 2,5 veces mayor a una respiración torácica. Si hago una respiración torácica, es todo esto lo que puedo alcanzar. Eso es todo lo de aire que puedo tomar. Si hago una respiración diafragmática, es 2 veces, 2,5 veces la capacidad de aire que yo puedo tomar. Entonces, definitivamente, una persona a la cual tiene que mejorar su respiración, esta reeducación del diafragma va a ser la mejor opción, ¿no? Entonces, los músculos principales, ya saben, intercostales externos y diafragma, y los músculos accesorios cuando ya hay respiración forzada, los escalenos, el anterior medio posterior, ¿no? El angular del omóplato, ¿no? El esternocleidomastoideo, está aquí,
¿no? Inclusive en la parte posterior también están las fibras del trapecio, ¿no? El angular del omóplato, que también van a contribuir, ¿no? A elevar las costillas, las costillas escápula, para mejorar, tratar de mejorar esa ventilación. Entonces, la músculo de la expiración, ¿no? ¿Cuáles son los músculos de la expiración? Los músculos de expiración son los que nos llevan a botar. De todos ellos, ¿no? El más importante en cuanto a la fisioterapia respiratoria son los abdominales, ¿no? Pero los abdominales que tienen que ver con la respiración si están abajo, ¿no? Los abdominales son los que ayudan de mejor manera a la eliminación del aire, ¿no? Si no me creen, traten de toser sin que se contraigan los abdominales, ¿no? Sí que aquí se muevan los abdominales, lo único que van a lograr es esto, ¿sí? Entonces, precisamente a las personas que tienen lesión medular, que tienen cierto tipo de debilidad, de problemas neurológicos que tienen con debilidad del tronco, precisamente la traqueostomía no se les puede quitar hasta que realicen la función completa de sus músculos abdominales, a pesar que su inspiración ya es buena, ¿no? La traqueostomía se coloca en un paciente por dos motivos, o porque no puede respirar, ¿no? Le falta la función completa de todos estos elementos, o porque no puede botar el aire, es decir, no puede toser. Al no poder toser, no tener un control de la expulsión del aire, no hay forma de que pueda defenderse frente a la acumulación de secreciones, frente a las posibles atoros, ¿no? Por las posibles neumonías eh, causadas por lo que llamamos neumonía aspirativa, ¿no? Que están comiendo, a veces en una mala posición y se les pasa la comida a la tráquea, ¿no? Si es que no tienen un buen abdominal que les ayude a eliminar, entonces el paciente se puede asfixiar y hasta morir. Entonces, el paciente puede estar en buena forma, pero si no tiene una tos correcta por función de músculo abdominal, la traqueostomía no se retira. Entonces, la respiración pasiva, o sea, la respiración normal, sin que nosotros la, la forcemos, ¿no? Está dado por los intercostales internos, ¿no? Los intercostales internos se contraen y hacen lo contrario de la acción de la ACE de Valde, relajando las costillas, ¿no? En cambio, la respiración activa lo hacen los abdominales, también el oblicuo externo, el transverso del abdomen y el largo del abdomen en este caso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona realmente. Acá vamos a ver todas las partes de los pulmones, ¿no? Las vías superiores, las vías inferiores, los pulmones, sus segmentos y cómo los músculos trabajan la inspiración y la expiración. Básicamente eso es la anatomía. Vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Los músculos funcionan creando una inspiración negativa, ¿no? Por intermedio del músculo diafragma que está en esta posición y por los intercostales externos, ¿ya? El diafragma realiza una ampliación del espacio eh, superior inferior, ¿no? Que el espacio del abdomen, del pulmón se pueda lograr su máxima extensión. Los intercostales externos hacen pues que hay un diámetro lateral y anteroposterior para, eh, para generar el espacio, y los intercostales internos, ¿no? Relajan esto para que se produzca la expiración, ¿ya?
También están los abdominales, como habíamos dicho, ¿no? Que se encargan de expiraciones completas, ¿no? O generadores de tos, en el caso de que se necesite, ¿no? Existen técnicas también para generar la tos, ¿no? Que se puede hacer acá en la horquilla external, con presiones, ¿no? Con el uso del aspirador, con la provocación del fenómeno del vómito que también va a acompañar de tos, ¿no? Ujú. Muy bien. Durante la inspiración, ya, durante la inspiración, ¿qué va a pasar? ¿No? Eh, la fuerza muscular, la fuerza muscular va a ser ejercida por, hemos dicho ya, por los intercostales externos y por el diafragma, ¿no? Al aumentar esa, ese volumen, ¿no? El, el alveolo o los alveolos van a tener una, una capacidad, una dilatación en la cual el aire va a ingresar y se va a producir el intercambio el intercambio gaseoso, ¿no? Y durante la expiración, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a disminuir, ¿no? El aire, va a aumentar la presión del alveolo y va a hacer que salga todo el aire, ¿no? Disminuye la presión en el alveolo y el aire es expulsado, llevándose el CO2, ¿sí? Claro, la fisiología respiratoria es, es más compleja, ¿no? Pero estamos haciendo algo acá muy concreto, bastante resumido, ¿ya? Muy bien. Estos son los volúmenes que maneja el pulmón, ¿no es cierto? Sabemos que lo que nosotros inspiramos y expiramos en cada respiración se llama volumen tidal, ¿no? ¿No? En cada respiración involuntaria se llama volumen tidal, que son aproximadamente 500, es medio litro. Ese volumen tidal está aquí, ¿ya? Está aquí. Eso es lo que nosotros simplemente hacemos. Pero eso no es toda la capacidad, ¿no? La capacidad del pulmón es mucho más hacia arriba y hacia abajo, ¿no? El volumen, ¿no? Que queda en el espacio, ¿no? Que queda en el espacio se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? Lo que prácticamente este espacio es el que usamos cuando tomamos aire lo normal y seguimos tomando aire al volumen total hasta que ya no podemos tomar más aire, ese se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Y cuando nosotros botamos el aire, pero sobre lo que hemos botado de forma normal, seguimos botando hasta que no quede nada, eso se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? Volumen de reserva inspiratoria. Muy bien. Y lo que siempre va a quedar, ¿no? Así botemos todo el aire y no vamos a poder botar todo, se llama volumen residual, ¿no? Eso es lo que queda en el pulmón y no se puede eliminar, ¿ya? La suma del volumen tidal con el volumen de reserva inspiratoria te va a dar capacidad total inspiratoria, ¿ya? O sea, desde que boto la forma normal, ¿no? Estoy tomando más todo lo que puedo tomar es la capacidad de reserva inspiratoria, ¿no? La suma, la suma, ¿ya? De, del aire que podemos tomar, desde botar hasta el último, y de ahí tomar hasta que ya no puedo tomar, es decir, la suma de la capacidad, el volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio me va a dar la capacidad vital. Ojo que miren lo que aquí también hay conceptos de capacidad, ¿no? Las capacidades son sumas de volúmenes, ¿ya? Entonces, ahora,
la capacidad residual funcional, ¿no? Es la suma, ¿no? Es la suma de el volumen residual que queda más la, eh, el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? O sea, todo lo que, cuando yo termino la respiración y sigo botando, eso, más el aire que queda en el pulmón y que no se va a mover, esa es la capacidad residual funcional. Y la suma, ¿no? De todas estas capacidades, del volumen de reserva inspiratoria, del volumen tidal, del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de residual, esta es la capacidad total vital, ¿ya? Es la capacidad total, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ya, esto ya no lo vamos a ver, para pasar de una vez a las maniobras, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a ver en la parte de ya en la parte de... Muy bien. Ya hemos visto lo que es la parte de la fisiología, cómo funcionan los pulmones y cuál es y cómo funciona. Entonces, ahora vamos a ver la parte de las maniobras fisioterapéuticas, ¿ya? Un ratito voy a dejar de... Muy bien, ¿se puede ver? Sí, licenciado, puedes continuar. Ya, muy bien. Entonces, habiendo visto ya lo que es la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio, vamos a relacionar eso con los tratamientos. Antes de realizar los tratamientos, tenemos que hacer una pequeña clasificación de las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias pueden ser enfermedades obstructivas o enfermedades restrictivas. Las enfermedades obstructivas son las que desde dentro, ¿no? Del aparato respiratorio obstruyen el flujo del aire, ¿no? Por ejemplo, quienes obstruyen por dentro de las cavidades del flujo del aire. El ejemplo básico y común es la neumonía, ¿no? La neumonía llena de mocos, todas las cavidades, ¿no? Por donde tiene que pasar el aire y prácticamente obstruyen. Esos son enfermedades obstructivas. Entonces, por ahí nomás vamos a ver los criterios, qué cosa vamos a usar. En una enfermedad obstructiva, lógicamente, si está obstruyendo, lo primero que vamos a hacer es maniobras que me liberen el paso del aire para después facilitar respiración, qué sé yo, lo que realmente esté necesitando, ¿no? En cambio, las enfermedades restrictivas son enfermedades que de afuera presionan e impiden que se expandan los pulmones. ¿Cuáles son estas enfermedades restrictivas? Pueden ser la pérdida de la elasticidad del parénquima pulmonar, como la fibrosis pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar te pone duro el pulmón y no permite la elasticidad por fuera. Pueden ser los tumores intraparenquimales, ¿no? Tumores por fuera que impiden la expansión. Otro puede ser eh, ya la edad, ¿no? Cuando ya las costillas pierden su función al movimiento, ¿no? Pierden la función, entonces generan que prácticamente la acción de asa de balde no se genere, ¿no? Bueno, lo mismo, artrosis ya no hay función. Entonces,
esa es una enfermedad restrictiva, ¿no? Por fuera, no impiden que se dé la expansión del pulmón. Entonces, en estos casos, cuando se da ya las enfermedades restrictivas, entonces buscamos la forma que el pulmón ya, el pulmón puede ingresar aire de la mejor manera. Entonces empieza a agitarse el paciente, ¿no? Ahí es donde necesitamos enseñar las técnicas adecuadas de respiración, de uso del diafragma, maniobras expansivas, posturas para eliminar secreciones, posturas para mejorar mejor, maniobras de hiperventilación, etcétera, según lo que tenga el paciente. Pacientes con enfisema pulmonar por mucho cigarro, quedan inflados. Entonces, como el paciente no puede respirar bien, la gente cree pues que es hacerle tomar aire, cuando es al contrario, hay que enseñarle a botar aire, ¿no? En el caso del asmático, ¿no? En el caso del asmático es el alveolo es como un foquito de luz, ¿no? En donde está la rosca del foquito de luz hay un músculo en espiral, ¿no? Hay algunos cuadros alérgicos donde ese musculito en espiral se contrae y no deja que el aire pase, ¿no? Al no pasar aire, al no pasar el aire, eh, al no pasar el aire, lo que estás originando es que el paciente pues se empiece a asfixiar, ¿no? Entonces, si no tenemos los criterios de qué es lo que está pasando, al paciente le va a decir, toma aire hondo, y cuando da la crisis asmática, prácticamente el músculo que se contrae está manteniendo el aire adentro, no lo deja que salga. Entonces, mal hacemos en hacer a este paciente que siga tomando aire y echando el aire cuando el paciente se está asfixiando, no porque le falte aire, sino porque no puede botar el aire. Y si no puede botar el aire, ¿no? ¿Cómo renueva aire nuevo? ¿No? Entonces, ahí están los criterios que al paciente con asma no solamente es fisioterapia respiratoria en el momento, sino enseñarle a cómo va a botar el aire cuando le dé las crisis, qué posiciones debe adoptar para presionar el diafragma y facilitar la expulsión de aire para que pueda ingresar aire de mejor manera. Claro, me dirán, pero ¿y el inhalador? Lógicamente, el inhalador lo que hace es abrir el músculo, ¿no? Abrir el músculo para que el flujo de aire siga pasando. Y la pregunta es, ¿y si no tiene el inhalador? Si le da una crisis en una noche y no lo encuentra, ¿mm? Entonces hay que saber cuál es el origen para hacer la maniobra respiratoria respectiva, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es fisioterapia respiratoria? ¿No? La fisioterapia respiratoria es el conjunto de técnicas y procedimientos preventivos o terapéuticos que se aplican a pacientes con enfermedades respiratorias, restaurando la función pulmonar, no necesariamente restaurarlo, porque hay patologías en la cual hay un daño, ¿no? Lo correcto aquí sería es restaurar o mejorar la función inspiratoria, expiratoria, según sea el caso, ¿no? Y también, como les decía, en el caso del asma, también incluyen técnicas para la prevención, en el caso del asma, porque es una enfermedad incurable, para la curación, estabilización de enfermedades médicas y quirúrgicas, ¿no? Curación en el caso, pues, de problemas de rotura de pleura, curación en el caso del COVID también, ¿no? Porque el paciente va a mejorar, curación en el caso de neumonías, ¿no? Que han tenido una gravedad, problemas post-utilización excesiva de la ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica no solamente es buena, ¿no? Mal usada puede ser perjudicial. Ustedes escucharon el tiempo del COVID que el COVID causaba fibrosis pulmonar, ¿no? Realmente el COVID no creaba la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar la creó el ser humano por el mal uso del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, como esos pacientes se veía, pues, no había experiencia con COVID, que daba una neumonía que llenaba de coágulos los alveolos, eh, lo que hacía es aumentarle la presión de los ventiladores mecánicos, y el aumento de esa presión de los ventiladores mecánicos hacía que se inflen los alveolos como globos hasta que reventaban y se lesionaban.
esa lesión, después en la placa aparecían como diversas cicatrices. Y eso es lo que llamamos la fibrosis pulmonar, que no es producto del COVID, como les decía, sino básicamente era por el mal uso del ventilador mecánico, que en la desesperación por mejorar la respiración, inflaron demasiado y lesionaron, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia respiratoria? Como les decía, es según el caso y según la patología. De hecho, hay enfermedades obstructivas y restrictivas, ¿no? Cada uno tienen objetivos específicos. A todos no se le hace lo mismo. Entonces, los objetivos es asegurar una correcta llegada de oxígeno hacia el lugar del intercambio. ¿Cuál es el lugar del intercambio de oxígeno? Los alveolos. Exacto. Entonces, ¿cómo se asegura la correcta entrega de oxígeno? Primero, despejar la vía, ¿no? Limpiando la vía para que no haya interrupciones en el paso del aire, y luego con las técnicas necesarias para que el flujo de aire vaya a la zona, ¿no? Para esto hay infinidad de técnicas de dirección del flujo, de descompresiones, de estimulaciones diafragmáticas, ¿no? Hay inclusive las posturas de drenaje, ¿no? Que se acompañan de vibraciones para limpiar las vías aéreas, ¿no? Entonces, la correcta entrega de oxígeno a los alvéolos se va a dar por la liberación de la vía y por la estimulación de los mecanismos que hacen que el aire oxigenada o del medio ambiente llegue hasta las zonas de intercambio gaseoso. ¿Ya? Muy bien. Otro objetivo es permeabilización de la vía aérea y la expansión pulmonar, ¿no? ¿Qué es permeabilización de la vía aérea? Es la lubricación de la vía, ¿no? Y que facilite la expansión pulmonar, que no se peguen, prevenir las famosas atelectasias, que permitir que no se produzcan esos efectos donde los alvéolos se peguen, ¿no? Mediante la movilización. Ustedes han visto qué pasa cuando ustedes tienen un globo. Bueno, antes de eso, un alvéolo tiene una forma de un globo, pero semi-inflado, ¿no? Cuando ustedes compran un globo en una tienda, pues, donde venden esos globos normales de plástico, ustedes ven que el globo no está pegado, ¿no? El globo está semi-infladito, ¿sí? Lo mismo pasa con los alvéolos, ellos no se cierran completamente. Pero al igual que esos globos que usted ha comprado en la tienda de globos, si usted lo tiene un año guardado, usted va a ver que a la hora que lo saca, ese globo va a estar pegado, ¿no? Va a estar pegado, ¿no? Va a tener que hacer una bastante fuerza en moverlo para que se despegue y pueda inflarlo nuevamente. Lo mismo pasa con el alveolo, ¿no? El alveolo prácticamente al no usarse se pega, ¿no? Se pega, se pierde el espacio donde debía quedar un residuo de aire. Eso es lo que se llaman las atelectasias, ¿no? Es donde le toman la placa, ¿no? Le toman la placa al paciente y la parte inferior no se ve, ¿no? La parte inferior en la radiografía debería verse como un arco, ¿no? En estos pacientes que tienen atelectasia ya no se ve la zona del arco, se ve blanco y el pulmón como si se hubiera cortado. Precisamente el negro que se ve en la radiografía es donde está el aire, y cuando ya no el alveolo colapsa o se pega prácticamente, ya no se ve el negrito que debía ser ahí, sino se ve blanco y subido, ¿no? Eso nos dice que hay una atelectasia ahí. Otro objetivo es asegurar la ventilación adecuada al paciente con soporte ventilatorio, ¿no? Este paciente es un paciente que está con un soporte ventilatorio que puede ser la respiración mecánica por tráquea, puede ser por tubo orotraqueal, por cámaras de alto flujo, ¿no? Por cámaras de presión positiva, ¿no? O ventilación mecánica a presión positiva, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, ese paciente que está, ¿cuál es la forma como yo voy a asegurarme que este paciente
esté teniendo una ventilación adecuada. Lo voy a movilizar, ¿no? Voy a movilizarlo, voy a ponerlo en posturas de drenaje, voy a eliminarle las secreciones de las zonas donde supuestamente no esté llegando el aire, ¿no? Voy a permeabilizar la vía, ¿no? Voy a hacer maniobras de dirección del flujo, donde de repente por la ocultación veo que en determinada zona no está llegando el aire, voy a direccionar flujo, ¿no? Por ejemplo, si el aire no está llegando con fuerza al lóbulo inferior derecho, lo que voy a hacer es presionar el lóbulo medio y el lóbulo superior durante la inspiración para que el ingreso del aire eh, no ingrese al lóbulo superior y medio, sino haga una presión y direccionarlo hacia la zona donde queremos que vaya, ¿no? Eso se llama direccionar flujos, ¿sí? Asegurar una correcta entrega de oxígeno o aerosol, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos una correcta entrega de oxígeno o aerosol? Hacer maniobras compresivas, descompresivas, haciendo pues, que el ingreso del aire sea el más adecuado, ¿no? Para esto, ¿qué hacemos? Maniobra de compresión, descompresión, también la direccional de flujos. Cuando el paciente está despierto, puede ser un drenaje autógeno también. ¿Mm? Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Mantener o incrementar el volumen pulmonar, ¿no? La caja torácica no nos va a permitir hacer todo tipo de movilizaciones, pero lógicamente hay que tener eh, ciertos lineamientos que sabemos que podemos hacer daño al paciente, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Las cirugías, los derrames pleurales, ¿no? Son algunos de los impedimentos para hacer todas las maniobras que queramos hacerle al paciente. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las técnicas de higiene bronquial, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es la higiene bronquial? Es eliminar primero las secreciones, limpiar la vía, ¿no? Para facilitar el flujo del aire y para facilitar la acción posterior de los ejercicios respiratorios, ¿no? Este siempre es el primer paso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la movilización de flujos? La movilización de flujos básicamente podemos ver dónde están acumulándose las secreciones. Y esto lo podemos hacer de dos formas. Mediante la radiografía, que nos va a indicar dónde está la concentración de elementos neumónicos, y otro por la ocultación, ¿no? Cuando ocultamos podemos ver dos cosas. Podemos escuchar ruidos roncantes o ruidos sibilantes, ¿no? Para eso debemos saber dónde son los sitios donde debemos evaluar los diferentes segmentos que hemos mencionado, ¿ya? Cuando nosotros ponemos y escuchamos un ruido, ¿no? Roncante, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahí hay secreciones, que nuestro objetivo es poner posturas de drenaje, ¿no? Con movilizaciones, compresiones, diversas vibraciones, para ayudar a que la verticalización por gravedad y por la movilización, por las vibraciones, ayuda en esta zona se despeje, ¿ya? Muy bien. Y la ocultación cuando se siente que pasa el aire como, eso ya lo llamamos los sibilantes, ¿no? Eso es lo que a veces sonamos que no. Dice, me silba el pecho, ya. Sibilante, que significa que hay una estrechez en el paso, ¿no? Hay una estrechez en el paso. Entonces, ahí vamos a hacer maniobras de descompresión, ¿no? Compresión y descompresión para que el flujo del aire pasa rápidamente, ¿no? ¿Y qué pasa si ocultamos y no se escucha nada, ¿no?
prácticamente está tapado. Estamos frente a una telectasia posible, ¿no? En esos casos también hay que trabajar la postura de drenaje, hay que trabajar maniobras de compresión, compresión, descompresión, direccionar flujos, ¿no? Hacer presión para que el aire en la inspiración vaya a esa zona, trate de inflar y otra vez darle la movilidad, ¿sí? Bien. Entonces, muy importante está la ocultación y saber lo que encontramos, ¿no? Saber ocultar también es saber en qué posición debemos encontrar durante el segmento, porque uy, no pasa el aire, pero es una zona donde no tiene nada que ver con el flujo del aire. Las posturas, ya les dije, tienen que ver, tienen relación con cada segmento pulmonar. Cada segmento pulmonar tiene una postura. Y esa postura está, para que funcione, tiene que estar relacionada por la vibración o antiguamente se relacionaba con la percusión, que actualmente no se da, ¿no? ¿No? Ponían postura y le hacían percusión. ¿Por qué no se da? Porque cuando hay alvéolos, el alvéolo ya les dije que es así, ¿no? Se infla, se desinfla. Pero hay veces cuando hay alvéolos que no están funcionando, ahí los alvéolos remanentes pueden estar trabajando al doble o triple de su capacidad y por lo menos están hiperventilándose, ¿no? Al hiperventilarse se distienden demasiado y al distenderse demasiado, si yo le hago una maniobra de golpeteo, puedo llegar a lesionar ese alvéolo produciéndole una, una ruptura inclusive, ¿no? Entonces, por ese motivo es conveniente no realizar el golpeteo, ¿no? Se le llama el palmoteo, ¿no? Ahora ustedes van a ver en el hospital que las enfermeras lo siguen haciendo, ¿no? Claro, es una maniobra válida, pero las enfermeras lo usan para mejorar la circulación periférica, ¿no? Paciente que lo cambian de posición, como ha estado echado mucho tiempo sobre un lado, esas palmoterapias lo que hacen es que se active la circulación en esas zonas que han estado presionadas. Para esos casos sí, pero para la fisioterapia respiratoria no, ¿no? Y las ondas de choque. Las ondas de choque son presiones, percusiones que se dan directamente hacia el pulmón, pero tiene que estar relacionado con una postura de drenaje adecuada. ¿Ya? Por ejemplo, les había dicho que esas ondas de choque ya no pueden ser golpeteos. ¿Cuál es la ideal? La vibración, ¿no? Para las posturas de drenaje de cada segmento, ¿no? Se pone de postura de drenaje que está en contra de la gravedad y se vibra prácticamente para estimular. Y creo que tengo todas las... Ajá. Ahí está, así están las posturas de drenaje. Sí están las posturas de drenaje. ¿Ya? Entonces, este cuadrito es lo básico que tenemos que hacer para la fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces, las técnicas de higiene vocal nos van a dar la movilización de flujos, que son las técnicas para eliminar las secreciones, las posturas que tienen que ver con la verticalización de los segmentos pulmonares para la eliminación de sus secreciones, y las ondas de choque, que son las diferentes maniobras directas para la mayoría de ellas que van en coordinación con las posturas para la eliminación de las secreciones, o también esas ondas de choque también pueden ser para direccionar los flujos, ¿no? Presionar una zona para que los flujos vayan en diferente hora, en el lugar que uno quiere. Pueden servir también para estimular el diafragma, ¿no? Presionarlo y descomprimirlo violentamente. Son maniobras de compresión-descompresión, ¿no? Que están dentro de las ondas de choque. Muy bien. Muy bien. Primero vamos a ver la movilización de flujos, ¿no? Ahora, normalmente aquí vamos a ver esta movilización de flujos de forma voluntaria, pero también hay técnicas para los pacientes que no pueden realizarlo solos, ¿no? Por ejemplo, la expiración forzada. Primero vamos a leerlo para una persona que puede hacerlo sola,
y después vamos a analizar cómo lo podríamos hacer en un paciente que de repente está en UCI, que está con una traqueostomía, sin movimiento, postrado en una sola posición y está lleno de secreciones, ¿no? Primero, la expiración forzada, ¿no? La expiración forzada activa el reflejo de la tos, ¿no? Consiste en efectuar una respiración forzada y estimular al paciente a toser tras una inspiración forzada, ¿no? Esto es fácil en un paciente que está sano, ¿no? Porque le decimos tosa y le presionamos el diafragma, ¿no? O lo ponemos en una postura con boca abajo, ¿no? Apoyado el pecho, ¿no? Y podemos estimular de la parte posterior de la costilla que el paciente tosa. El problema está en un paciente postrado. ¿Cómo facilitamos la expiración forzada? La expiración forzada o la tos forzada, ¿no? La podemos estimular en un paciente postrado mediante cosquilleo, ¿no? Por debajo del cartílago cricoides, ¿no? Entre el cricoides y la horquilla esternal hay ciertas estimulaciones para que el paciente tosa, ¿no? Aquí la importancia del músculo diafragma, ¿no? De tener si no tenemos el músculo diafragma bien, entonces esta expiración forzada no se va a dar, ¿no? De ninguna manera lo va a poder hacer el paciente, ¿ya? Entonces, inclusive cuando el paciente no puede expirar voluntariamente, se va a facilitar con ayuda de correas, ¿no? Con otro fisioterapeuta que nos esté ayudando o con el familiar que nos apoye en la presión del abdomen para que todo pueda salir, ¿ya? Entonces, no solamente todos estos procedimientos, que si bien es cierto acá lo estamos haciendo como que el paciente puede hacerlo solo, también lo podemos hacer con estimulaciones. El drenaje autógeno, ¿no? Estos son métodos de expiración controlada, ¿no? El paciente controla la frecuencia, la distribución, la profundidad de la respiración. Esta es una reeducación muy, muy interesante, ¿no? Es de manejar los ingresos y salidas de aire, ¿no? Tomarlo en 4 tiempos, 3 tiempos, botarlo igual en 3 o 4 tiempos, ¿no? Para botar también, ¿no? Entonces, estas técnicas de control de ingresos y salidas de aire nos va a facilitar a que las secreciones también se expulsen, ¿no? Las aspiraciones lentas, ¿no? Normalmente es una técnica pasiva, ¿no? Normalmente se hace en los niños, ¿no? Eh, Son presiones manuales, donde se puede presionar en el abdomen y en el tórax, ¿no? Este, eh, en el niño no tanto es todas las posturas de drenaje, porque el niño se le puede trabajar integralmente en lateral o en una pendiente, ¿no? Boca abajo, ¿no? Se le puede trabajar mucho más rápido. El niño tiene mucha facilidad en cuanto a eliminar las secreciones. Otro, presiones de tórax, ¿no? Aplicamos maniobras externas de presión manual sobre la caja torácica. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Las presiones manuales permiten aumentar los volúmenes, ¿no? Generalmente son presiones y descompresiones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi inspiración, ¿no? Yo acompaño la expiración, le digo al paciente que tome aire, cuando el paciente empieza a tomar aire y le suelto violentamente, entonces ese soltar violentamente va a hacer que salte y básicamente aumente el ingreso del aire, ¿ya? Esa maniobra también se puede hacer en la región intercostal, se puede hacer en la región de los oblicuos, en la parte posterior, en la parte superior, en la caja torácica para los músculos intercostales externos, o como el ejemplo que acabamos de hacer ahorita, en la estimulación del músculo abdominal. Muy bien. Ahora vamos a ver las posturas de drenaje. Como habíamos visto, las posturas de drenaje son posiciones en las cuales la verticalización, el efecto de la gravedad y las maniobras torácicas como las vibraciones van a hacer que las secreciones se eliminen, ¿no?
Entonces, el drenaje postural es una técnica usada para combinar la fuerza de la gravedad con la actividad bronquial, ¿ya? Entonces, como había dicho antes, existen una posición de drenaje para cada segmento corporal, ¿ya? Eh, el, el pulmón derecho tiene 10 segmentos, el pulmón izquierdo tiene 10 segmentos, 8 segmentos, perdón. Entonces, habrían 18 posturas de drenaje, ¿no? Pues, no necesariamente porque eh, hay posturas de drenaje, sobre todo los de las bases, que trabajan para ambos lados, ¿no? Por ejemplo, para las bases o por el segmento superior, medio inferior y lateral de los segmentos inferiores, como ambos son pronas, ¿no? Va para los dos lados, ¿no? Entonces, cada segmento pulmonar, como le digo, tiene una postura, ¿no? Entonces, hay que colocar al paciente en una posición capaz de facilitar la expulsión de las secreciones bronquiales, ¿no? Verticalización de la zona bronquial que necesitamos. Colocar al paciente en una posición adecuada, realizar una respiración con expiraciones alargadas, ¿no? Paciente que tome aire bastante y bote aire mientras realizamos las vibraciones o otras técnicas. Durante estas técnicas se aplica clapping o vibraciones, ¿no? El clapping es una variación del palmoteo, ¿no? Ya no es esto, ¿no? El clapping es con la mano hueca o las vibraciones, ¿no? Que son las más efectivas de las que hemos hablado, que son las que deben acompañar a las posturas de drenaje. ¿Mm? Muy bien. Entonces, aquí están las posturas de drenaje, ¿no? En esta posición se drenan los segmentos superiores de ambos lados, ¿no? En sentado en cierta posición hacia adelante o también en prono, en prono pero en cierta angulación, se pueden eliminar los segmentos posteriores, ¿no? En posición supina, se, se, posición supina se drenan los segmentos anteriores de lóbulos mediales. En el segmento en lateral, hacia este lado, ¿no? Se pueden eliminar las secreciones del segmento posterior derecho. En esta posición, ¿no? Con la cabeza aparte algo levantada, ¿no? Se puede trabajar el segmento posterior izquierdo, ¿ya? Cuando ya están levantando un poco las piernas, ya empezamos a trabajar las bases, ¿no? Las bases, miren, las bases, en diferentes posiciones, ¿ya? Entonces, cada una de estas posiciones, ¿no? Van acompañadas de vibraciones, ¿no? Sabiendo dónde queda el segmento pulmonar para mejorar su limpieza. Ahora, las ondas de choque, les dije ya que la percusión ya no se daba, ¿no? Eh, ¿Por qué no se daba la percusión? Porque cuando el paciente no tiene buena respiración, los alveolos están trabajando al doble, al triple de su función, por lo tanto están hiperventilados. Entonces, una percusión puede causar más daño que bienestar al paciente, ¿no? Lo que se sugiere es que estas posturas de drenaje, ¿no? Que son prácticamente a favor de la gravedad, ¿no? Donde el segmento se verticaliza, vayan acompañadas de vibración, ¿no? Para la liberación completa del segmento. Muy bien.
La percusión o clapping, ¿no? Esto lo está indicando una enfermera, ¿no? Ya hemos dicho que la enfermera sí manejan el clapping o la percusión como un método de, eh, eh, después de la movilización para la irrigación periférica, ¿no? Golpean, ellos no hay problema, pero no se debe usar para la terapia respiratoria, ¿no? Lo que se usa vibración. Se utiliza en la posición de drenaje postural para reforzarlo. Se golpea, no, se vibra la pared torácica de zona diafragmática a clavicular, de acuerdo de la zona donde esté, donde querramos, del segmento que estemos drenando. Se golpea la pared torácica de zona diafragmática a clavicular, de acuerdo a la zona, ¿ya? Todas estas maniobras van de acuerdo a estas posturas, ¿no? En la postura donde se quiere drenar, ahí va la maniobra, ¿ya? Listo. Esto sí, es correcto, ¿no? La vibración se da con la mano abierta sobre el segmento donde vamos a drenar, ¿no? La vibración se aplica con presión y vibración en la pared torácica durante la expiración, ¿no? Primero, antes de acompañar la expiración, primero vamos a acompañar tanto la inspiración con la expiración para que nos vayamos nosotros sintonizando con el movimiento del paciente, ¿no? Cuánto dura, cómo es, si es fuerte, si es despacio, para posteriormente, cuando ya nos sintonizamos con el paciente, trabajar con su expiración y mejorar el objetivo que tenía inicial, que también persigue la posición de drenaje. Lo ideal es realizarlo con el paciente en drenaje postural, ¿sí? Se realice durante la expiración, hemos dicho, para eso es la sintonización, nos sintonizamos con el paciente. Una vez que nos sintonizamos con el paciente, acompañamos la expiración para un drenaje completo, ¿no? Y tensando los músculos de los brazos y las manos. O sea, no es el peso del cuerpo, ni es el peso de la mano. ¿Ya? La vibración se hace con todo el cuerpo. Si es posible, con codo extendido, o si ya tenemos una práctica, ya podemos tener una tensión adecuada. Pero lo ideal es que la fuerza vibratoria venga desde el hombro, utilizando las palmas para hacer vibrar la pared torácica. Ujú. Muy bien. Interrumpir la vibración durante la inspiración, o sea, la vibración solamente se da durante el paciente está inspirando. Termina de inspirar, suelta. El paciente vuelve a hinchar la caja torácica, expiración durante la vibración durante la expiración. Después de cada vibración, animar al paciente a toser y expectorar secreciones. Sí, pues porque precisamente la postura de drenaje más vibración lo que nos interesa es que los fluidos salgan hacia el exterior, ¿ya? Y si el paciente no está consciente o se le hace la estimulación, ya saben, de la horquilla external, o se le puede estimular el, la máquina de aspiración, ¿no? En la máquina de aspiración también le va a provocar un reflejo nauseoso que le va a ayudar a botar todas las secreciones, que es el objetivo que perseguimos al hacerle la posición de la postura de drenaje con la vibración. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso que desean conocer? Bueno, entonces podemos hablar de casos específicos, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya sabemos cuáles son las maniobras torácicas, ¿no? Maniobras torácicas, vamos a hablar de diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, queremos trabajar la neumonía. ¿Cómo hacemos? ¿No? La neumonía sabemos, la neumonía común, ¿no? Porque ahorita, por el COVID ya sabemos que tenemos una neumonía atípica.
¿no? Las neumonías típicas eran las neumonías que existían antes del COVID, que el paciente se llenaba de secreción, ¿no? Para esa neumonía normal, que bueno, ahora esas neumonías también se están volviendo normales, que cursan con aumento de secreción, vamos a hacer dos cosas. Uno, la limpieza de la zona, ¿no? Mediante posturas de drenaje, vibraciones. Y segundo, mejorar el flujo de aire a hacia los alveolos, ¿ya? Entonces, si un paciente viene con neumonía, lo primero que vamos a hacer es mantener las posturas de drenaje básicamente y hacer las vibraciones, inclusive el clapping también puede ser despacio. Si es eso de la percusión es una regla general, pero también toda regla tiene sus excepciones, ¿no? Si es un paciente joven, ¿no? Con neumonía, tiene 22, 23 años, ¿no? Neumonía que de pronto le ha empezado 2, 3 días porque este es futbolista, porque por desorejado, esos pulmones no están, pues, en el caso, pues, dilatados, como en el caso de un paciente postrado de un mes, ¿no? Entonces, a ese jovencito, sí, pues, se le puede hacer su clapping profundo, ¿no? O sus compresiones porque no le van a hacer daño, ¿ya? No le van a lesionar, no le van a lastimar, eso tiene sus excepciones, ¿ya? Y una vez que ya hemos limpiado la vía, vamos a hacer procedimientos para que el aire ingrese. ¿Cómo hacemos? Le podemos hacer, si el paciente está consciente, le podemos estimular para que respire hondo, ¿no? Como presionar el diafragma y soltarle para que, ¿no? Mejore. Hacerle respiración con relajación de músculos que intervienen que limitan la acción de la caja torácica, ¿no? Brazos en la espalda, ¿no? O sea, prácticamente relajados los pectorales, que son los músculos que limitan la expansión de la caja torácica. En esa posición, hacerle respirar al paciente, ¿no? Movilizarle las costillas, ¿no? Para que el aumento del diámetro se dé, ¿no? En el caso de, de los enfisemas, como le digo, los enfisemas son espacios grandes que se pueden ver a posteriores a, a mucho tiempo de postración, los fumadores, ¿no? ¿Qué pasa con estos problemas de enfisema? Hay una dilatación de los espacios donde están los alveolos y por lo tanto hay retención de aire, ¿no? Como hay retención de aire, el paciente eh, respira, pero no va a respirar una cantidad suficiente porque el espacio donde tendría que entrar el aire ya está ocupado por un aire que no se bota correctamente. Entonces, en los casos de los enfisemas, la terapia respiratoria no es tomar aire, sino enseñarle a botar, ¿no? A botar aire, ¿no? Una vez que enseñamos a botar el aire completamente, de repente con ayudas de correas, ¿no? Presionando el abdomen, el paciente ya aprende a botar el aire, ya le enseñamos a tomar aire, ¿no? Que eso sea un equilibrio. En el asma también, ¿no? En el asma, como les digo, como les dije antes y les expliqué, existe un estadio reflejo en el que no se permite que ingrese más aire, ¿no? Entonces, pero hay un aire que está ahí cautivo y ese aire es el que hay que eliminar primero para generar un espacio para que entre el aire nuevo. Entonces al paciente hay que enseñarle a relajarse, ¿no? Hay que enseñarle que cuando dé los cuadros de asma se siente tranquilo y bote el aire jalando las rodillas hacia el pecho de modo que los mismos muslos hagan una presión sobre el abdomen y les ayudan a botar el aire, ¿no? Eso es la... Y en esa misma posición, tomar aire con fuerza, ¿no? Tomar y botar aire, relajarse. No es que echarle aire, que respire, que se está asfixiando, no. Es el momento más bien en que todos esos fulanos deben desaparecer. Todos esos que echan aire, esos deben desaparecer, ¿no? Ese momento de relajarse y aprender a botar el aire para tomar nuevas cantidades. Ujú. Por ejemplo, en el caso de los problemas respiratorios de los lesionados medulares, ¿no? Paciente de lesionados medulares respira bien. Sí, respira bien, dice estoy bien, claro, pero su problema es la tos,
¿no? Como no tienen abdominales, no tienen cómo toser, ¿no? A veces te dicen, hágame la terapia porque yo ya respiro bien, quiero que me saquen la traqueostomía. Pero esa traqueostomía está de emergencia, porque si ese lesionado medular que no tiene abdominal se atora, ¿no? ¿De qué manera va a limpiar algo que le está fastidiando ahí, ¿no? O si se llena de secreciones, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Nadie tiene nada que preguntar? Ahora, también podemos hablar del paciente en UCI, ¿no? El paciente en UCI hay paciente hay que hacerle de todo, ¿no? Hay que movilizarle las costillas, hay que cambiar la posición cada 2, 3 horas, ¿no? Para evitar tanto las escaras como también para que las partes de segmentos pulmonares, que eso no lo toman en cuenta, lo hacen, pero no saben por qué lo hacen las enfermeras, cambiarle posición para que los segmentos pulmonares también se liberen, para que no estén presionados. Ya les he dicho, un segmento pulmonar que permanentemente está presionado y le quitan su expansión, lo que van a lograr y generar hacer las atelectasias, ¿ya? Entonces, eso se debe evitar mediante el movimiento. En el paciente en UCI, ¿no? Hay que trabajarle el diafragma, ¿no? De forma pasiva, con presiones, descompresiones, movilizarle las costillas, ¿no? Hacer la acción de hace de balda en las costillas, en lateral, ¿no? En lateral, la parte anterior y posterior, la parte lateral, ¿no? Estimulación del diafragma si es que no lo tiene, ¿no? Meter la mano por debajo del esternón, ¿no? Y estimular, ¿no? A la altura del plexo solar para que el diafragma se estimule, ¿ya? Y la parte de los flujos también, ¿no? Direccionar flujos, presionar este segmento anterior y medial para que el aire vaya al segmento, a los lóbulos inferiores, ¿no? O a donde necesite más, de acuerdo a la radiografía, de acuerdo a los exámenes que tiene el paciente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno. Si no hay más preguntas, ya me despido hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Ah, pero, Gracias. ok, gracias a ustedes.